En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quisiera meditar y también mostraros el pensamiento teológico de los primeros protestantes. Me refiero a Lutero, por un lado, Calvino, por otro, y Zwinglio. Tres deformadores que pervirtieron la doctrina cristiana, pero les une una cosa. Hay muchas cosas que están distantes, pensamientos teológicos diferentes, pero hay algo que les une a estos tres protestantes, que era el amor a María Santísima. Luego hemos visto, con el paso del tiempo, la degradación del cristianismo protestante. Veíamos cómo Martín Lutero dividía la iglesia, pero luego Calvino pues le gustó la idea y también pues hizo algo parecido. Pero es que luego también vino Zwinglio y luego vino el otro y luego el otro y el otro y el otro, así hasta nuestros días. Cada cual piensa que él puede fundar una iglesia y decir pues vengan aquí porque esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia la que guarda las enseñanzas de nuestro Señor. Pues fíjense que desde la mal llamada Reforma Protestante, y lo recalco, la mal llamada Reforma, a medida que se ha ido fracturando el cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, a medida que se ha ido desfragmentando, han surgido luteranos, presbiterianos, anglicanos, bautistas y un sinfín de denominaciones y sectas. Mientras más alejadas de la reforma, más degradada ha estado la doctrina cristiana. Más que una reforma, aquello fue, pues, la destrucción de ese tesoro teológico y doctrinal de la Iglesia. Porque tenemos que saber que los protestantes no tienen doctrina, no tienen doctrina propia. Lo que tienen es la deformación de todas las doctrinas católicas. ¿Bautismo de infantes? No, no bautizo de infantes. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Se transforma la sustancia en la verdadera carne de Cristo. Ellos que dicen no. Confesión de pecados en la iglesia. Ellos dicen no. El matrimonio es un sacramento. Ellos dicen no. Por eso se le llaman protestantes. Y hay personas que se lo toman mal. Pero es que es lo que fue una protesta. No se le puede llamar de otra manera. Si tú le dices mentiroso a un mentiroso, ¿verdad que se enfada? Pues claro que se enfada. Si le dices ladrón a alguien que roba, pues también se enfada. Incomprensiblemente, pero se enfada. Pues bien, hoy quiero meditar en algunas frases que dijeron estos deformadores sobre la Virgen María. Ellos no se atrevieron a tanto. Si vemos los pastores contemporáneos, los que conocemos hoy, pues hablan de María, tú lo sabrás, igual que yo. Tú también tienes redes sociales y también ves lo que a mí me aparece. Había una secta, que ya hablaremos otro día de eso, los antidicomarianitas, de manera etimológica, pues significaría los enemigos de María, para que no nos compliquemos. Pues esa gente, pues, eran igual de herejes que muchos evangélicos de hoy. Le adjudicaban a María muchísimos hijos, que no fue inmaculada y un montón de cosas. Pero ese tema lo vamos a tocar otro día porque me parece igualmente interesante. Pero vamos a compartir pantalla
Aquí. He preparado este archivo lo mejor que he podido para ver y entender el pensamiento de estos deformadores. Bien, la Virgen María y los reformadores. Martín Lutero. Veamos qué decía Martín Lutero. Fíjense que está el texto, la frase, y abajo he puesto la fuente, porque yo sé que mucha gente me va a preguntar, ¿de dónde sacaste eso? Pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Debajo tienen la fuente. Fíjense lo que decía Martín Lutero sobre María. Las grandes cosas que Dios ha realizado en María se reducen a ser la Madre de Dios. Con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. De ahí se deriva todo su honor, toda su bienaventuranza, y que ella sea, en medio de toda la raza humana, una persona del todo singular e incomparable. Ella ha tenido con el Padre Celeste un niño, y un niño tal se comprende todo su honor cuando se le llama Madre de Dios. Nadie puede decir otra cosa mayor de ella, aunque uno tuviera tantas lenguas como follaje tiene la hierba, como estrellas el cielo o arena las playas. Hay que meditar en el corazón lo que significa ser madre de Dios. Yo le diría a Martín Lutero, doctor Martín Lutero, pero si tus seguidores hoy tampoco creen que María es madre de Dios y tú también le estás enseñando que María es madre de Dios. Según ellos, eso no aparece en la Biblia, doctor Martín Lutero. Y muchos me van a venir luego comentando sobre eso. A esas personas que van a venir luego comentando, les digo que le den una repasadita al pasaje bíblico de San Lucas en la visitación. Recordemos que al Evangelio de San Lucas le llaman el Evangelio de María, porque Lucas se molestó muchísimo al entrevistar a María para sacarle toda esta información. Lean el primer capítulo de San Lucas. Él mismo dice que entrevistó a los protagonistas de todo lo que él iba poniendo en su Evangelio. Pues María, cuando iba llegando a casa de Isabel, Isabel ya de lejos sentía que venía María. ¿Cómo? Pues puede ser por su voz, por lo que fuera. Y dice que nada más entrar María, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo, San Juan el Bautista dio un saltito en su vientre y Isabel dice, inspirada por el Espíritu Santo, ¿cómo es que viene a mí la madre de mi Señor? Señor, si nos damos cuenta, viene con S mayúscula. No es la palabra Señor para referirse a alguien como para tenerle respeto. No, ese no es el Señor que tú recibes de la carta del banco, de la carta de donde sea, que por una mera formalidad te dicen Señor Don José. No es eso, no. Señor con mayúsculas, y si nos vamos al original griego, pues nos damos cuenta que la palabra usada es kurios, y si lo pasáramos al arameo sería Adonai. ¿Y quién era Adonai? Adonai era el Dios de Israel. O sea, si la traducción fuera literal, lo más literal posible, pues sería, ¿cómo es que viene a verme a mí el Dios de Israel? Adonai. O sea, está reconociendo que María es mamá del Dios de Israel, inspirada por el Espíritu Santo. Pues bien, muchos no entienden
No entienden todos esos títulos que le dan a María, que si siempre virgen, que si asunta a los cielos, que si inmaculada, que si patatín, que si patatán. Ellos creen que los católicos estamos divinizando a María. Nada más lejos de la realidad. Todo, todo lo que tiene María, todas esas prerrogativas que recibe María son en atención a los méritos de su Hijo. ¿Por qué se le dice a María Madre de Dios? ¿En atención a quién? A Jesús. Si no, no tendría sentido llamarle Madre de Dios. Jesús es Dios, pues María es Madre de Dios. Y no es tan complicado. Es que ustedes le llamáis a María la reina del cielo. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice Lutero? Dice, con esto le han sido concedidos muchísimos otros bienes que nadie podrá nunca comprender. Cuando el católico dice que María es reina, lo decimos en atención a su hijo. ¿Quién dice Apocalipsis que es el rey de reyes? El señor de señores. Jesús. Por tanto, María es la reina. Recuerden que en el Antiguo Testamento, pues la reina no era la esposa, como hoy en día, sino que era la mamá del rey. Por tanto, es totalmente correcto llamarle a María Madre de Dios y también María, Reina de los cielos, porque todo lo que es de su Hijo también es de su madre. Pasamos página. Y Martín Lutero de nuevo dice, y ningún hombre, ni siquiera el demonio, tiene que saber cómo puede suceder que una mujer virgen quede encinta sin varón. Pues porque ahí estarán las tres divinas personas. La obra ha de ser realizada por las tres, aunque esa actuación acabe únicamente en la persona del Hijo. Este pasaje es muy parecido a lo que decía San Ignacio de Antioquía. Decía que algunas cosas había quedado en secreto. O sea, el demonio, ni siquiera el demonio, decía San Ignacio de Antioquía, que se le había dado a entender una cosa, el embarazo de María. Ni el demonio sabía que esa mujer, y digo esa mujer con M mayúscula, esa mujer como título, que esa mujer iba a ser la mamá de Dios. La encarnación, dice San Ignacio, se gestó, fíjense qué bonito, en el silencio de Dios. Fíjense qué bonito lo expresa el obispo de Antioquía. La encarnación de Dios se dio en el silencio de Dios. Martín Lutero de nuevo dice, se preocupa y pregunta cómo el Señor pudo tener hermanos, dado que él era el hijo único de María. Y la Virgen María no fue madre de ningún otro hijo. Entonces, algunos responden que eran hijos de un matrimonio precedente de José, antes de estar con María. Estos fueron llamados después hermanos de Cristo. Otros dicen que José tuvo, junto con María, otra mujer, tal como estaba permitido entre los judíos. Yo creo que hermanos aquí significa primos. En griego, pues se le denomina a los primos anepsios, dado que los judíos y la Sagrada Escritura llamaban a todos los primos hermanos. Y no solamente a los primos hermanos, incluso a un tío. Recuerden a Lot y a Abraham, eran tío y sobrino y que decían, no discutamos, pues somos hermanos. Incluso entre los mismos israelitas, ¿cómo se llamaban?
hermanos. Fíjense en el capítulo 2 de Éxodo, cómo Moisés defiende a un hebreo, uno de sus hermanos, afirma la Sagrada Escritura. Y también vemos en el capítulo 22 de Lucas cómo en la resurrección Jesús manda a la Magdalena a avisar a sus apóstoles que más adelante los iban a ver. Pero perdón, no dijo apóstoles. Ve y dile a mis hermanos, eso lo dice el Señor, ve y dile a mis hermanos que más adelante nos vamos a ver. ¿Y a dónde fue la Magdalena? A los apóstoles. A los apóstoles. ¿Qué pasa? ¿Se equivocó la Magdalena? ¿Desobedeció a Jesús? No. Ella hizo perfectamente lo que le dijo Jesús. Ella entendía el contexto político, religioso, cultural. ¿Y a dónde fue? Fue a los discípulos y le dijo, pues la buena noticia, ¿no? Jesús ha resucitado. María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. Hay una figura en Ezequiel que dice que en aquella puerta donde apareció el Santo de Israel, por donde pasó Yahvé, esa puerta será cerrada y nunca será abierta. Y dice el motivo, porque por ahí pasó el Dios de Israel. Esa puerta, algunos padres de la iglesia lo usan como figura de lo que iba a ser luego la realidad que era María. O sea, si el vientre virginal de María, por ahí pasó el Dios de Israel, ¿quién dice la escritura que va a pasar después por ese mismo vientre? Pues nadie. ¿Por qué? Porque por ahí pasó el Dios de Israel. Jesús es Dios, por tanto, por ese vientre virginal de María, no pasó ningún hombre más. Le duela a quien le duela. A José le cabe un gran honor ante Dios. A él le fueron confiados el Hijo de Dios y su madre. Así José es un carpintero que actúa como cualquier hombre de pueblo y que trabaja en lo oculto, pero quedó escrito para nosotros, para que sepamos que Cristo vino y que su madre fue virgen, aunque bajo el velo de esposa se ocultaba la virgen antes y después del nacimiento. O sea, ese matrimonio entre José y María no era más que un velo. Fíjense que también Martín Lutero usa ese símil y muy bonito. Ese matrimonio fue un velo. Ese mismo velo de esposa es lo que protegía a María a que no fuera condenada por la ley. Recuerden que José la quería repudiar en secreto. La quería repudiar. ¿Qué sucedió? El ángel de Dios en los sueños le dijo, José, no temas recibir a María por esposa, porque de lo que ella viene, eso es de Dios. Entonces, José, pues, entró en vereda, ¿verdad? Ya se convenció de que su misión, pues, solamente acababa de empezar. Y José era el garante de que María no fuera lapidada ni fuera señalada como una mujer pecadora, porque la ley que decía que debía ser matada a piedra. Y José, como dice la escritura, como José era un hombre justo, pues aceptó participar de manera muy singular en el plan de Dios. Juan Calvino. Pasamos ahora al bueno de Juan Calvino. Dice lo siguiente. Este es un versículo que usan mucho los evangélicos. San Mateo 1:25. A ver, ¿cuál es la explicación que da Juan Calvino?
A partir de Mateo 1,25, el vídeo era ese hereje que mantuvo una discusión sobre la virginidad perpetua de María con Jerónimo. El vídeo creó mucha confusión en la iglesia, porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y después tuvo otros hijos con su marido. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras que sucedió después del nacimiento de Cristo. Es llamado el primogénito, no por otra razón, sino para que sepamos que Él nació de la Virgen. En este texto se niega que José hubiera tenido concurso marital con María antes de nacer el niño. Todo está limitado a ese tiempo, pero nada se dice de lo que sucedió después. Pero si tú le preguntas a un protestante, sí sabe lo que sucedió después. Sí sabe que después sucedió lo que fuera, aunque la escritura no lo dice. La escritura nos dice y nos da la seguridad que hasta ese tiempo María no mantuvo relaciones sexuales. María que dijo, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? ¿Verdad? María lo dejó bastante claro. Sigue diciendo Juan Calvino, es indudable que el profeta habla de una auténtica virgen que ha de concebir. El profeta se refiere a Isaías capítulo 7 versículo 14, que ha de concebir no según las normas de la naturaleza, sino a través de la gracia del Espíritu Santo. Este es el misterio que Pablo magníficamente ensalza. Dios ha aparecido en la carne. Lógicamente, Dios es espíritu, pues debía, para cumplir su misión redentora, encarnarse. Y María, que estaba predestinada desde el comienzo. Recuerden Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16. Ya Dios Padre pues prometía guerra a esa serpiente y ya en la mente de Dios ya estaba María, aquella que junto a su hijo debían pisar la cabeza de la serpiente. Cuando María supo que de ella nacería el Hijo de Dios, recibió un mensaje inaudito. Y esta fue la razón por la que excluyó la relación sexual con un hombre. Por eso exclamó desconcertada, ¿cómo sucederá esto? No era esta una pregunta contra la fe. La hizo movida por la admiración, no por la desconfianza. María, cuando recibió, pues, el ángel, pues María, en ese anuncio, María se sintió extrañada, porque para ella, en su mente, no cabía mantener relaciones con nadie. Es como si, por ejemplo, fíjate, es como si yo te digo a ti, tú que no bebes, ¿verdad? Que no tomas alcohol y jamás lo has tomado y que odias tomar licor y todas esas cosas, y te digo yo a ti, mañana te voy a encontrar borracho. ¿Y tú qué vas a decir? Pues, ¿cómo va a ser eso si yo nunca tomo alcohol? Es algo parecido. Pues María, de igual manera, pues dijo lo siguiente: ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Ni tampoco en su mente estaba mantener relaciones con nadie. ¿No es este el hijo del carpintero? Por designio admirable de Dios, vivió Cristo hasta los 30 años en lo oculto de la casa de sus padres. Esto fue extraña
e injustamente motivo de tropiezo para que la gente de Nazaret, en lugar de conocerlo con temor como enviado del cielo, si hubieran descubierto que era Dios el que actuaba en Cristo, pero intencionalmente ellos pensaban en José, en María y en todos los parientes y sus relaciones entre ellos para ocultar la luz que se manifestaba. Como hermanos eran designados, oigan bien, según la costumbre judía, sobre todo los parientes de sangre. Pero de ello dedujo ignorantemente el vídeo que María había tenido más hijos, porque alguna vez habla de hermanos de Cristo. Yo, por ejemplo, tú que me estás viendo, hermano, hermana, ¿eres mi hermano? Pues sí, ¿no? Compartimos una misma fe, pero mi mamá no es tu mamá, ni la tuya tampoco es la mía, ¿verdad? Pero sí nos une unos lazos espirituales y somos hermanos, ¿verdad? Profesamos la misma fe. Por tanto, ¿qué problema hay en llamarle hermano a alguien? ¿Por qué tiene que ser hermano carnal cada persona que llame a otro hermano? Yo conozco muchos chicos jóvenes que se refieren unos a otros y se llaman, en vez de por su nombre, hermano. ¿Qué tal, hermano? Por confianza, ¿no? ¿Y qué tengo que pensar? Que son hermanos carnales, pero es que así son de cazurros los hermanos protestantes, ¿no? Que se apegan a la letra y no se dan cuenta de que están torciendo la escritura para su propia perdición. Zwinglio. Es el turno de Zwinglio. Zwinglio explica que el matrimonio con José fue únicamente para que José apareciera como esposo y la protegiera de la ley, y así poder dar al niño y a ella protección y cuidado. O sea, el pensamiento de Zwinglio era un pensamiento muy parecido al que hemos visto, ¿no? Hace escasos minutos con Juan Calvino. Zwinglio decía lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo designado por Dios, envió a su mensajero, Gabriel, a la joven María, que estaba desposada con el piadoso José. La sabiduría divina se muestra en que el desposorio con José no pretendía establecer una relación matrimonial entre ellos en orden a engendrar hijos, sino para que la hija María, después de encontrarse encinta, no fuera apedreada según la ley que estaba establecida para quienes concebían sin marido. El que José apareciera como esposo la protegía de la ley. También se desposó con él para que ella y el niño encontraran en él un protector y cuidador. O sea, Zwinglio apoya, pues, el punto teológico de la Iglesia, que San José no era otra cosa que el guardián, el custodio de la Sagrada Familia, el que tenía que llevar el sustento, el que debía de proteger tanto a María y tanto a Jesús, pues, del poder político de aquel tiempo, de llevar el sustento a casa, de enseñarle un oficio a Jesús, porque recuerden, Jesús, ¿cómo le decían? ¿No es ese el carpintero? ¿No es ese el hijo del carpintero? Y Jesús también era carpintero. Por tanto, Jesús, que era carpintero, y San José, que también lo era, nos da a entender de que Jesús y San José tuvieron una relación muy, pero que muy estrecha. Porque si tú enseñas a tu hijo el oficio, han tenido que estar, pues, días enteros, pues, labrando madera, cortando, construyendo, ¿verdad? Han tenido que estar codo con codo Jesús con el bueno de San José. Tendrían que haber tenido una relación seguro preciosa. Y seguro el Señor, pues en el cielo, pues tiene un lugar muy, muy, muy singular a su Padre putativo allá arriba en los cielos.
Explícitamente declara que es virgen antes, en y después del parto. Eso dice Zwinglio. Fíjense, qué interesante. Hay que considerar aquí el honor que el evangelista Lucas y también Mateo le tributan por su elevada pureza. Ella es joven, pura e intacta antes del parto, en el parto y después del parto. Es decir, siempre, y siempre significa siempre, entre los hombres es imposible que una madre sea al mismo tiempo virgen. Para Dios todo es posible, porque todas las criaturas obedecen a su voz. Y muchos tienen esa idea y mantienen ese pensamiento. ¿Y qué dicen? ¿Cómo va a ser madre y virgen al mismo tiempo? Ahora yo le pregunto, cuando Dios habló desde la zarza a Moisés, apareció en una llama de fuego, en esa zarza que se quemaba. Pero dice la escritura que esa zarza no se quemaba. ¿Cómo va a ser eso? Que un fuego no queme una zarza. Y una zarza es fácil que arda. ¿Por qué no ardía? Para que nos diéramos cuenta de que allí estaba ocurriendo algo sobrenatural y para que nos demos cuenta que verdaderamente quien hablaba allí era Dios. Por tanto, si tú eliminas esa señal, la virginidad perpetua de María, si María no fue virgen, como muchos dicen y afirman de manera vehemente, entonces Jesús no es Dios, porque dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14, de que Dios iba a dejar una señal. ¿Y cuál es la señal visible que todo ser humano iba a ver para reconocer al Mesías? Pues era una mujer virgen. Ella no dejó de ser virgen nunca, sin detrimento físico, ni rompimiento de himen, ni rompimiento de sangre, ni derramamiento de sangre, perdón. Todo eso no pasó. Todo aquello fue de manera milagroso, porque se debía de cumplir esa profecía. María, virgen, antes, durante y después del parto. Esa es la doctrina de la iglesia. Pero los enemigos de María, como dijimos en el comienzo, no se cansan de calumniar a la Santísima Madre de Dios. Y dicen los santos, no lo digo yo, qué menudo juicio particular van a pasar esas personas que no se cansan de difamar y de calumniar a María Santísima. Pues hermano, me gustaría que me dejaras tu like, que compartieras este video. Y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen más novedades de este canal. Dios te guarde, Dios te bendiga.